A nadie se nos escapa que las historias que nos cuenta el cine no suelen detenerse en los aspectos más escatológicos de la cotidianidad de sus personajes. Inferimos con naturalidad que en algún momento Indiana Jones tendría que haberse apartado a un recodo de una ruina para echar un cagarro. Es más, ni siquiera pensamos en ello hasta que pensamos en ello, porque no sé si a vosotros os pasa, pero yo a veces me pregunto dónde y cómo cagarán los Stormtroopers. Y aunque entiendo perfectamente que la historia tiene que ir al punto de lo que quiere contar, a veces me sorprendo preguntándome qué momento habrán elegido los héroes de una peli para ir a hacer de vientre en mitad de una aventura, porque digo yo que habrá defecaciones intradiegéticas implícitas. Y sí, me estoy refiriendo a pausar la aventura para ir a hacer el número 2, porque el número 1 ya sabemos que sí ocurre y se nos muestra con más frecuencia, como en esta escena de los Goonies. We'll see what she's ragging about, will ya? Sarah Connor, los tres amigos, Johnny Darko, Harry Potter, el teniente John J. Dunbar o Patrick Bateman habrán tenido que ir en algún momento al baño. ¿Cuándo cagan los Vengadores? ¿Acaso cagan? Pero todas estas reflexiones me llevan a plantearme la relación del cine con esta actividad humana tradicional y tan arraigada en nuestra cultura, por lo que intentaré dar respuesta a algunas de las preguntas más acuciantes que no sabíais que también os planteabais vosotros mismos en el fondo de vuestros corazones. Y si bien el tema da para mucho, el cuarto de baño como espacio de la acción cinematográfica, las conversaciones de urinario, la caca como motivo transgresor, etc., en esta ocasión nos centraremos en el retrete, esa escultura funcional de cerámica que, en forma de estatuilla dorada, daría para entregar determinados premios a determinadas películas. ¿Cuál es el primer retrete cinematográfico? ¿Cuál es la primera peli en mostrar a alguien sentado en un retrete? ¿Y cuál es la primera en mostrar ya no a alguien sentado en un retrete, sino haciendo además de vientre? ¿Qué tropos cinematográficos han emanado del trono de Descomer? Tengo que aclarar que aquí no hay manera de asegurar con todas las de la ley que los ejemplos que veremos corresponden a las películas pioneras en estas cuestiones del retrete. Es probable que la mayoría de películas consideradas pioneras se traten solo de atribuciones, pero nos bastarán para ilustrar la evolución de este escatológico elemento en la historia del cine. Vayamos por partes en este fascinante viaje de descubrimiento. Hubo un tiempo en el que los retretes eran tabú en el cine. A Louis B. Mayer le disgustó tanto ver uno en la innovadora película muda de King Vidor, The Crowd, de 1928, que denunció públicamente la película por obscena, a pesar de que había sido producida por MGM, el estudio del que él mismo era productor y presidente. Atención a la escena obscena. ¡Escena obscena! Para que veáis cómo estaba el tema, según la moral de la época era más preocupante mostrar un retrete en pantalla que una niña siendo atropellada por un camión en la misma película. Esta extraña escala de valores de la pacata moral estadounidense la seguimos viendo hoy en día en las advertencias que te ponen en las plataformas de streaming. Te pones una serie en la que los desalmados nazis matan gratuitamente seres humanos inocentes, incluidos niños, y en las advertencias iniciales te avisan de que aparece tabaco y alcohol, con 2 cojones. Si bien se dice que el de The Crowd es el primer retrete cinematográfico, me encuentro que 7 años antes, en 1921, en la película Leap Year, aparece brevemente un retrete cuando un personaje irrumpe en un cuarto de baño por la ventana. ¿Será este el primer retrete en haber sido filmado en una película? Bueno, el caso es que tenemos el Código de Producción Cinematográfica de 1930, más conocido como el Código Hays, y del cual me gustaría hablaros en otro momento, en el que no aparece ninguna mención a los aseos ni a ningún otro eufemismo de retrete, que a su vez es un eufemismo, porque retrete viene del latín retractum, que significa lugar retirado. No obstante, cabe suponer que los retretes entraban en la categoría de vulgaridad y por lo tanto debían evitarse en pantalla.
Por eso, cuando los hijos de Joad se encuentran por primera vez con un retrete moderno en el clásico de 1940, Las uvas de la ira, este queda fuera de plano, es decir, nunca alcanzamos a verlo, aunque sí oímos como el niño tira de la cadena para a continuación huir despavorido junto a su hermana por el susto. No se trata aquí de una filigrana del director intentando lucirse sugiriendo el retrete a través de las líneas de diálogo de los personajes, del contexto y del uso de un efecto de sonido de cisterna descargándose, sino de la mojigatería propia de la época que obligaba a las producciones cinematográficas a ejercer la autocensura, razón de la existencia del código Hays, cuidándose de mostrar en pantalla el trono de porcelana. 20 años después, en 1960, si bien la cosa había mejorado un poquillo, la visión de Janet Leigh vaciando la cisterna de un retrete en Psicosis conmocionó al público casi tanto como el asesinato en la ducha. Al año siguiente, la película The Connection, el primer found footage de la historia, que va de un grupo de yonkis que esperan a su camello en un loft de Nueva York, fue criticada por tener un retrete visible en el baño del loft. Pero teniendo en cuenta que la película trataba abiertamente del abuso de drogas y que el diálogo hacía referencia a la homosexualidad y utilizaba repetidamente la palabra mierda para referirse a las drogas que estaban esperando, pues probablemente lo del retrete visible fuese el menor de sus problemas. El caso es que, aunque tuvieron que pasar un par de décadas antes de que las comedias guarronas y las películas de terror pusieran seriamente a prueba los límites de la decencia con el tema del retrete, ya hacia finales de esa década, la de los 60, el cine parecía muchísimo más cómodo con el tema de mostrar retretes, especialmente en Europa. Porque una cosa es mostrar un retrete en la pantalla y otra muy diferente es mostrar a un personaje deponiendo un muñeco de barro. Mucho ha tenido que llover para pasar de considerar escandaloso el receptáculo de la descomida a ponernos actores y actrices con los pantalones bajados interpretando para la audiencia una de las actividades humanas que nos gusta ejercer en la más estricta intimidad por diversas razones. Y si bien es más habitual representar la actividad intestinal en el cine con fines cómicos, como veremos, también hay películas dramáticas que han considerado oportuno incluir escenas con personajes calentando el asa. Pero antes de entrar en alguno de estos ejemplos, me gustaría recalcar la épica conquista que el inodoro ha logrado en Hollywood, de ser un underdog, un marginado al que nadie le quería en pantalla, del que la gente se escandalizaba con solo verlo, a convertirse en el objeto de al menos 3 asentados tropos del cine, a saber, atasco e inundación, chapuzón mafioso o de bully, gente metiéndose en el inodoro. 1. Atasco e inundación. Del primer caso, el de atasco e inundación, tenemos por ejemplo Along Came Polly de 2004, conocida en España como Y entonces llegó ella, en la que la velada de Ben Stiller con Jennifer Aniston empieza mal gracias al síndrome del intestino irritable y a la escasez de papel higiénico, lo que le lleva a Ben Stiller a usar una toalla para limpiarse, produciendo el atasco del retrete y la inundación del cuarto de baño. Pero este tropo aparece por primera vez en todo su esplendor en The Party, película de 1968 conocida en España como El Guateque, título que me encanta, cuando el torpe Peter Sellers rompe la cisterna de su anfitrión, desenreda un rollo entero de papel higiénico e inunda el cuarto de baño en una de las escenas más bellas que se puedan registrar en la historia del cine. El atasco e inundación se ve en su forma más siniestra en el thriller paranoico de Coppola, La Conversación, de 1974, en el que sale sangre de un retrete atascado, una señal sombría que confirma los temores del personaje Gene Hackman de que se ha producido un asesinato en la suite del hotel, por lo demás inmaculada, pero escenificada de forma tan extravagante que uno no puede evitar preguntarse si todo está en su mente. Hay reminiscencias de esta escena, pero esta vez con el agua teñida de azul en la comedia negra de Scorsese After Hours de 1985, aquella que en España le pusieron el bochornoso título de mierda, nunca mejor dicho, Joque Noche, en la que la noche de Griffin Dunne en el Soho va de mal en peor cuando inunda el baño de un buen samaritano. 2. Chapuzón en el retrete. En cuanto al segundo tropo, el del chapuzón en el retrete, propio de abusones y mafiosos, pues tenemos por ejemplo El Gran Lebowski de 1998, película en la que Jeff Bridges, el Dude, recibe un chapuzón en su propio retrete, mientras que en Sin City, de 2005, Cliff Owen hace lo propio con la cabeza de Benicio del Toro. En Austin Powers, International Man of Mystery, Tom Arnold confunde el sonido de Austin Powers luchando por su vida y ahogando a su oponente en el retrete con los sonidos propios de una descarga intestinal de niveles épicos. Who does number 2 work for? 3. Gente metiéndose en el inodoro. Y con respecto al tercer tropo retretil, que no es el último del que os hablaré hoy, por si los baños de cabeza en el retrete no fueran suficientemente desagradables, también ocurre ocasionalmente que los retretes de las películas se tragan a la gente entera. En Deep Rising, de 1998, una desventurada pasajera de un crucero es arrastrada dentro del retrete, por lo que más tarde se revela como una gigantesca criatura con tentáculos parecida a Chulú.
En Street Trash, un excelente ejemplo de los años 80 de lo que llegó a conocerse como melt movies, el consumo de un licor tóxico hace que un vagabundo se disuelva en una sustancia viscosa en el retrete en un derroche de colorido pre-CGI. Las llamadas melt movies constituyen un microgénero dentro del terror que engloba básicamente a cualquier película en la que el cuerpo humano se funde de forma horrenda, gratuita y totalmente repugnante en charcos viscosos, en sustancias gelatinosas, en transformaciones monstruosas e incluso simplemente en una estructura esquelética de la que cuelgan trozos de carne. Pero ojo, una peli no es una melt movie por incluir una escena de fusión o derretimiento viscoso, o si esta característica no es parte de su trama principal. Por ejemplo, la escena de la cara derritiéndose al final de En busca del arca perdida, o la bruja malvada derritiéndose en un charco de sustancia viscosa en El mago de Oz, no hacen de sus respectivas películas melt movies. Este microgénero es tan limitado que IMDb lista solo 23 títulos con esta etiqueta y algunos de ellos se refieren a capítulos de series que no son propiamente melt. Bueno, volviendo al tropo de gente introducciones en el retrete, en Trainspotting, Ewan McGregor se zambulle en el peor retrete de Escocia para recuperar unas drogas. Más tarde, el mismo director, Danny Boyle, exploraría aún más su vena escatológica cuando el joven héroe de Slumdog Millionaire salta a un pozo negro desde un retrete tercermundista para poder conseguir el autógrafo de su estrella favorita de Bollywood. En el peliculón de Emir Kusturica, Gato Negro, Gato Blanco, Dadan Carambolo tiene un apretón en plena boda y cuando se está aliviando en la letrina, alguien activa mediante silbido un sofisticado sistema de cabra y polea para hacerle caer en el pozo negro. En la película francesa de 1981, Coupe de Torchon, el patético policía protagonista está harto del olor de unas letrinas cercanas a su casa, así que decide sabotearlas. Cuando el dueño de las letrinas está echando un cagarro en una de ellas, cae al pozo negro y se enfada tanto que ordena retirarlas. Misión cumplida. Y bueno, dentro de esta serie de gente metiéndose en el retrete está, por supuesto, el retrete como escondite. En la lista de Schindler, un niño judío se esconde en una letrina para escapar de la deportación nazi. Dentro del pozo hay más niños que han tenido que recurrir a tan horrible recurso para sobrevivir. En Headhunters, película de 2011, el protagonista también se mete dentro de la letrina para esconderse de su perseguidor, sumergiéndose literalmente en la mierda y respirando por un tubo de cartón de un rollo de papel higiénico. En Alan Partridge, el personaje de Steve Coogan se esconde en el tanque séptico de un bus para escapar de su ex colega que le quiere disparar. ¿Cómo ha conseguido meterse ahí? Aunque lo explique sigue siendo un misterio, pero se le ve graciosísimo asomando la cara por el retrete. How did you even get in there? Just removed an aluminium panel, slid straight in. Textbook. It's good, isn't it? Your voice sounds funny. I think the conical shape of the toilet's turned into a sort of a compact amphitheatre. Si bien este tropo parece asentado, en raras ocasiones ocurre al revés, de forma inversa, que uno sale del retrete en vez de entrar en él, como ocurre en El Hobbit, la desolación de Smaug, película de la cual sin duda esta es su mejor escena. Dad, why are there dwarves climbing out of our toilet? Will they bring us luck? Y como un último ejemplo de este tropo, vemos que los retretes no solamente se pueden tragar personas, sino también animales, pues como el perrito de los Fockers en Los padres de él, después de que el gato cabroncete de los Byrnes apretase el botón. Jesus! Moses! Hold on! Bueno, vayamos ya con la siguiente cuestión. ¿Cuál fue la primera vez que el cine nos mostró a alguien sentado en la taza? I'm gonna take a shit. Pues IMDb tiene una función maravillosa llamada palabras clave, en la que los usuarios crean etiquetas para posibles características de una película y luego etiquetan las películas que contienen esas escenas o elementos. Resulta que sentado en el retrete es una de esas etiquetas, pero atención, como decía antes, que a una peli se le atribuye a ser pionera en algo no significa estrictamente que sea cierto, porque siempre puede aparecer una peli que haya conquistado la hazaña antes, ¿no? De cualquier manera, si ordenamos la lista por fecha, la primera película en la que aparece alguien sentado en el retrete es al parecer una comedia francesa de 1964 sobre caníbales que regentan un restaurante vegetariano, en serio, llamada A Taste for a Woman, que está en YouTube con subtítulos en español. En esta película, el protagonista descubre un cadáver sentado sobre el trono de porcelana en un restaurante.
También en 1968, en Le Petit Baigneur, otra peli francesa, esta vez con Louis de Funès, nos muestra, o más bien sugiere, a alguien sentado en un retrete. Así que podemos sentenciar que los pioneros en mostrar a alguien sentado en el retrete son los franceses. Para ellos sea la gloria de esta hazaña cinematográfica lograda en los años 60 al menos en 2 ocasiones. Bueno, presuntamente. 3 años después, en la película norteamericana Pretty Maids All in a Row, vemos a un chaval sentado sobre un retrete, pero con la tapa cerrada, obviamente sin la intención de aliviarse, y el chaval encuentra a una chica muerta abrazada al inodoro. Hello? Así que la pregunta que nos estamos haciendo ahora todos es, ¿cuándo es la primera vez que el cine nos muestra a alguien cagando? Pues hasta donde llegan mis pesquisas, y siempre teniendo en cuenta que es posible que hayan ejemplos anteriores, pero que para mí son ilocalizables, en la peli que inauguró el género del Blaxploitation, Sweetback's Badass Song, de 1971, vemos a este maromo sentarse en el retrete con la clara intención de perpetrar la función biológica que nos ocupa. Os advierto de que si os ponéis la peli os toparéis con una escena muy incómoda al principio que implica a una prostituta y un menor. A mí me bastó para no querer saber nada más de esta peli, que parece ser es considerada de culto y fue seleccionada en 2020 para su conservación en el Registro Cinematográfico Nacional de los Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso por ser cultural, histórica o estéticamente significativa. Así que parece que es entre finales de los 60 y principios de los 70 cuando se abrió la caja de Pandora, o el retrete de Pandora, mejor dicho, porque desde entonces Hollywood y el cine en general fue dejando de tener tantos escrúpulos a la hora de mostrar personajes ejerciendo funciones biológicas de excreción sobre el trono de porcelana. En particular, la comedia es el género en el que más se ha explorado este motivo escénico, desarrollando con solidez un nuevo tropo escatológico, el de irse por la pata abajo. Veamos algunos ejemplos. Irse por la pata abajo. En American Pie, Steve le pone un laxante a Finch en su mocachino y este, además de lidiar con el apretón, se expone al ridículo al tener que ejercer la aparatosa función biológica en presencia de chicas. Una situación parecida ocurre en White Chicks, horriblemente titulada en España Dos rubias de pelo en pecho. En esta comedia tontorrona, Marcus, infiltrado como chica, tiene un apretón por su intolerancia a la lactosa. Cuando quiere ir al baño, obviamente solo, para preservar su intimidad en acto tan delicado, se le fastidia todo porque obviamente las chicas no le van a permitir ir sola al baño. En Dumb and Dumber, conocida en España como Dos tontos muy tontos, Tonto y retonto en Argentina, Paraguay y Uruguay, Tontos y más tontos en Venezuela, El tonto y el más tonto en Perú y una pareja de idiotas en el resto de Latinoamérica, Harry tiene un apretón después de que Joyce le pusiese una enorme dosis de Turbolax en su café. Con frecuencia se refuerza la comicidad del tropo con la inconveniente ausencia de papel higiénico, lo que desató el atasco e inundación en Along Came Polly, ¿os acordáis? En la película alemana Las hermanas vampiro, el vecino de la familia de vampiros que se instala en la puerta de al lado sufre una intoxicación alimentaria y se pasa el día en el retrete yéndose por la pata abajo. En un momento dado se le agota todo el papel higiénico después de haber consumido, según podemos documentar, al menos 13 rollos de papel. En ocasiones el tropo del apretón puede usarse como metáfora de otra cosa. En Scary Movie 2, el pervertido padre McFeely, sentado en el retrete, le pide a Dios que le ayude a liberarse del demonio que se encuentra en su interior, producido por una indigestión de enchiladas. Please, Lord, help me to release this demon! Thank you, Lord. En Bridesmaids, las chicas sufren una intoxicación alimentaria, pero el personaje de Melissa McCarthy introduce una nueva variante en el tropo. Utiliza el lavamanos como receptáculo escatológico porque el retrete está ocupado. En el intento de parodia de Twilight, Breaking Wind, una de las películas más bochornosas que jamás se han hecho, también se persigue la comedia con el ya burdo recurso de irse por la pata abajo. Pero ocasionalmente se puede usar el recurso para contar algo más interesante, como en El cambiazo, peli de 2011, en la que el apretón diarreico a puerta abierta del personaje de Leslie Mann le corta la libido al de Jason Bateman, que le pide que mantenga su trasero alejado de él. Ha habido divorcios por mucho menos que eso. No. Don't back that thing up into me. Go hose it out or something.
Pero a veces estas víctimas colaterales de los alivios gastrointestinales ajenos consisten en personajes escondidos en un baño, como en Big Mama's House. Pero es más habitual que esto de personajes escondidos en un cuarto de baño consista en chicos adolescentes espiando en el baño de chicas. Una fantasía adolescente tan pueril como descerebrada, pero que encuentra su nicho en cierto tipo de películas. Por ejemplo, esta escena de Harold and Kumar Go to the White Castle, con el maravillosamente casposo título de Dos colgados muy fumaos en España, en la que se nos aclara el misterio de por qué las chicas suelen ir juntas al baño. Resulta que se las pasan jugando al Battle Sheets. Do you want to play battle shits? Oh my gosh! I can't take it anymore! Oh! En Detroit Rock City, película del 99 que en España se conoce con el bochornoso título de Cero en Conducta, los protagonistas se ocultan de un bedel malvado en el baño de chicas y acaba desencadenándose un desastre. En Not Another Teen Movie se le da una vuelta de tuerca al concepto de apretón en combinación con chicos ocultos en el baño de chicas y situación catastrófica, al loro. Lo cual nos lleva a confirmar que lo de los chavales escondidos en el baño de chicas siendo testigos de que ellas también deponen, excretan y emiten gases como cualquier mamífero, pues se asienta como tropo. Y si bien los animales también pueden tener apretones, es más inusual verlos ejercer en el retrete, como ocurre con el gato de Date Movie. Los retretes también son lugares donde es divertido hacer explosiones, como en Arma Letal 2, comedia acción del 89. En esta mítica escena, el personaje de Danny Glover se sienta en un retrete que contiene una bomba que se activará si se levanta. En Problem Child 2, unos niños tiran un cartucho de dinamita al excusado. Me encanta esa palabra. Y en combinación con el tropo de irse por la pata abajo, se logra esta maravillosa secuencia cuando James Tolkan, que parece repetir su papel del señor Strickland de Regreso al Futuro, llega apuradísimo para aliviar un apretón. En Daddy Day Camp, este señor se olvida de que tienen un problema de metano en las letrinas del campamento. Cuando se va la luz, decide encender un mechero para ver y... claro. En Red 2, John Malkovich hace saltar por los aires un retrete produciendo una lluvia de mierda un tanto exagerada. Se ve que estas tuberías no desaguan bien con tanto tropezón. Y saliendo de la comedia, tenemos también el uso del retrete en contextos de terror, como en Dreamcatcher, película del 2003 basada en la obra homónima de Stephen King, en la que John C. acoge en una cabaña a un hombre que se había perdido en los bosques, el cual parece estar descomponiéndose por dentro. En un momento dado, este hombre se encierra en el cuarto de baño y cuando John C. y Beaver irrumpen para ver si se encuentra bien, lo hallan muerto sobre el retrete, y parece que de su cuerpo ha salido una criatura viva. Pero quizá lo mejor que puede ofrecer un retrete en una peli de terror es el lugar sobre el que recibir una muerte bastante humillante, porque pocas muertes más humillantes se me ocurren que con los pantalones bajados haciendo de vientre, como le ocurre a Patsy en Psicosis 3. En Parque Jurásico, aunque no es estrictamente una película de terror, sí que contiene elementos del género. En la escena del T-Rex, el abogado se esconde en un retrete donde es atrapado por el dinosaurio. Si bien no se había sentado en la taza para hacer sus necesidades, podemos apostar a que se cagó en cuanto vio la que se le venía encima. Y
por fin llegamos a la representación del uso cotidiano del retrete, un hallazgo cinematográfico de una sofisticación sin precedentes. Aquí el retrete ya no es objeto de explosiones, ni de divertidos apretones, ni usado por mafiosos o abusones para hacer aguadillas. En este caso parece buscarse la banalización del trono de porcelana mediante un tratamiento ordinario, como quitándole importancia, lográndose por fin su inserción total en la diégesis cinematográfica como un elemento natural que ya no es necesariamente un medio para escenas de humor tontorrón escatológico o acción, ni sobre el que recae mirada censora alguna. Por fin el retrete, al mismo tiempo que se vuelve tan ordinario como un taburete, nos permite deleitarnos con extraordinarias escenas de iconos femeninos de Hollywood calentando el asa con las bragas bajadas. Como Julianne Moore en Maps to the Stars de 2014, cuyo personaje conversa casualmente y da instrucciones a su ayudante mientras intenta parir un muñeco de barro, con efectos de sonido de flatulencias y todo. Simplemente delicioso. Por su papel en esta película, Julianne Moore ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes de 2014. Tened en cuenta que algo así habría sido impensable apenas medio siglo antes, porque seguramente solo esta escena habría supuesto su completa anatemización. Fuck. I think I'm gonna need an enema. 3 lustros antes, en el último largometraje de Kubrick, Eyes Wide Shut, pudimos ver a una esplendorosa Nicole Kidman echando un meo tranquilamente sobre el trono de porcelana mientras Tom Cruise se ajustaba la pajarita. También tenemos la peli Volver de 2006, con Penélope Cruz aliviando la vejiga en una escena de carácter costumbrista. Uy, qué olor a pedo. Pero mucho tiempo antes, precisamente en el glorioso año que me vio nacer, en 1977, en la comedia negra Fun with Dick and Jane, vemos a la mismísima Jane Fonda aliviar la vejiga con total pachorra, lo que demuestra que los traumas de Hollywood con el retrete ya estaban ampliamente superados entonces. También con las escenas costumbristas de retrete podemos aprender historia, como las letrinas del barroco para aliviarse en paralelo de la película belga Benedetta. Y si bien acabamos de ver una escena de un aliviado en paralelo, en la peli británica de 1970 Take a Girl Like You, vemos un aliviado en serie, en una escena en la que estas dos mujeres toman turnos mientras conversan tranquilamente de sus cosas. Pero esta representación cotidiana del retrete en Hollywood tampoco está reñida con la comedia. En la peli de 1995, Friday, Willy, mientras caga, le suelta un sermón de padre a su hijo Craig. You gonna get fired on your day off. I don't know. Get the counter there. Y si pudiese parecer que con estos ejemplos el retrete ya habría superado lo de tener que ser protagonista de escenas cómicas o extremas, llega la gente de Jackass y retrucan con el Pooh Cocktail Supreme, quizá lo más diametralmente opuesto a la representación cotidiana del retrete. Aquí consiguen al mismo tiempo regresar al uso tradicional del retrete como objeto de comedia y catástrofe en el cine y proponer nuevos niveles de sofisticación. Y con esto ya vamos terminando el vídeo de hoy, preguntándonos si el cine aún podrá sorprendernos en el futuro con nuevas formas de representar escenas de retrete. Y bueno, soy consciente de que esta exposición no ha sido exhaustiva y que habrá muchos ejemplos que me habré dejado en el tintero, pero es que me resulta imposible abarcarlos todos. Para ello ya hay sitios como el canal de YouTube Daniel Bowl, dedicados a la documentación exhaustiva de escenas de retrete en películas y series, y también vosotros podéis ampliar este catálogo en los comentarios. Y no querría terminar este vídeo sobre el retrete en el cine sin hacer mención especial a una pequeña escena, sencilla, pero que tengo guardada en el corazón. Cuando el karma se venga de Troy, el bully de los Goonies. Venga, pues dejadme el like. Vale, disculpad la interrupción, os juro que solamente es un momento. Sí, ya sé que me he dejado en el tintero tropecientos mil retretes cinematográficos, pero es que al terminar este vídeo me di cuenta de que no podía marcharme sin referirme al Cuchitril de Joe, donde se nos muestra el retrete como un espacio de alborozo y regocijo, un lugar de celebración y baile, donde es incluso posible practicar la natación sincronizada. ¡Qué maravilla!, ¿no creéis? Venga, pues dejadme el like si os ha gustado el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido el tema tan fascinante como a mí. Creo que era necesario hacer este trabajo y espero que sirva de base para futuros artículos académicos. Y bueno, os sugiero que os suscribáis a mi canal y activéis notificaciones porque después de lo que habéis visto hoy estoy seguro de que querréis estar los primeros de la fila para ver más mandanga de la buena. Y si queréis ayudarme a seguir generando contenido, os invito también a uniros a mi canal y así podréis acceder a preestrenos y contenido exclusivo para miembros. Venga, nos vemos, hasta la próxima, ¡chao!